Marco Miyashiro, que es general en situación de retiro, todos conocemos a Marco Miyashiro, él es jefe de seguridad de Magdalena, y ha venido con el alcalde también de Magdalena, Francis Allison, y vamos a hablar de ese tema, pero con ustedes también, y si tienen algo que comentarles a ellos sobre lo que esté pasando en Magdalena, pues por supuesto eso es una gran oportunidad para hacerlo. Pero yo quisiera empezar con, ¿cómo está, alcalde? ¿Qué tal? Muy bien, Mónica, muchas gracias por la entrevista. Usted también ha sufrido los problemas del tráfico, como todos estamos sufriendo. Mil disculpas. Bueno, yo quisiera empezar con el general porque a mí me interesa mucho saber estas primeras cosas que ha señalado el primer ministro respecto a cómo enfrentar el problema de inseguridad. ¿Le dan a usted cierta confianza de que esto puede cambiar o no? En realidad, nuestra cultura peruana hace que el idioma que hablan los políticos sea esperanzador, pero cuando uno ve la realidad, no es percepción, sino que la realidad es bastante terrible. Usted decía, ¿cuántas veces se ha hablado de la Policía Nacional nueva, reformada, reorganizada, repotenciada, etcétera? Solamente para hablar de los tiempos que estuve en actividad con el señor presidente constitucional Alejandro Toledo, tuvimos 8 ministros del Interior y todos, cada uno de esos 8 hablaba de una reforma policial, de una reorganización, etcétera, etcétera, pero estamos en esta situación. 8 por ahí, seguramente en el periodo de García se han hablado otro tanto, y ahora en el periodo de Humala se sigue hablando del tema de la reorganización policial, y en realidad, imagino que este es un deseo, pero yo no entiendo por qué esto no es posible, porque creo además que el tema de la inseguridad no es solo, y no solamente pasa por una reorganización policial. ¿Usted qué piensa, alcalde? Efectivamente, Mónica, no solamente la reorganización policial, ni tampoco haciendo más leyes. Es necesario algunas leyes, pero creo definitivamente que la gente está cansada efectivamente porque hay pura prosa en ese trabajo. Buenas intenciones, pero el mundo se ha hecho algunas intenciones, y mientras tanto vemos cómo suben los delitos, como en ninguna parte del Perú o de Lima, porque un asesinato pues en la Avenida La Paz da temor a todo Lima, porque de día, lleno de gente. Bueno, en realidad ¿no? esto viene sucediendo, no solamente, ayer ha sido en Miraflores una balacera, salen 3 tipos de un café, a uno de ellos se lo bajan, porque en realidad casi llega moribundo al hospital, los otros 2 quedan heridos, nadie sabe qué pasa. El tema del sicariato no es exclusivo de algún distrito de la capital, no, pasa en todas partes y en el Perú entero. Y hay cosas como esa, por ejemplo, si analizamos y revisamos las noticias, Mónica, nos damos cuenta que un alto número de asesinos, de gente que asesina en el Perú, son extranjeros. Las noticias de hoy, por ejemplo, había un ciudadano argentino que vino aquí luego de escaparse, luego de matar a una argentina, llega al Perú y termina matando a un peruano, un travesti, ¿no? Que era la noticia. Más allá de que se dedique el peruano, es un extranjero que viene aquí a matar. Pero yo le pregunto, y quiero preguntarle y corroborar eso, la mayoría de asesinatos por sicariato son producidos por extranjeros. ¿Eso está comprobado, general, perdón? Lo que ocurre es que muchos de estos asesinatos no han sido debidamente esclarecidos. Ahora, tengamos presente que el movimiento migratorio debería tener cierto tipo de control sobre estos aspectos de qué tipo de extranjeros están ingresando al país, y la Dirección General de Migraciones ha sido elevada a superintendencia. El uso de armas debería estar controlado por lo que era la DISCAMEC, ahora la DISCAMEC también es la SUCAMEC porque ha sido elevada a superintendencia. Sin embargo, pese a la mejora aparente organizativa, la realidad sigue siendo cruel. Pero quiero agregar algo, Mónica, no es que sea el mayor número de extranjeros, el mayor número de sicarios extranjeros, pero igual el porcentaje es muy alto, ¿no? El caso de la señora Pfeffer fue un colombiano, el caso de Pereira Chol pero digamos que son los más notorios, pero eso no quiere decir que no hayan peruanos involucrados en el sicariato, ¿no? A lo que yo quiero llegar es qué sucede con la policía de extranjería, qué sucede con migraciones. O sea, está bien que hayan ciudadanos del mundo que pueden llegar al Perú sin visa, pero que llegan y se quedan meses matando peruanos, no hay ningún control hacia ellos. O sea, estoy hablando justamente de que el Estado, la policía, podría actuar ya de una vez en ese sentido. Otro sentido abandonado, la receptación. Todos sabemos dónde va todo lo robado
En Lima, la 50, a San Jacinto, nadie Todos hace absolutamente pero nada. durante muchos años y muchos periodos gubernamentales. Permítame ir así de un corte porque tenemos que hacerlo y ya regresamos con sus llamadas. Espero que nos llamen por favor a Capital 222-0575, 222-0580, 222-0711. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Radio Capital 96.7, donde tu opinión importa. Estamos tocando una vez más el tema de la inseguridad ciudadana. Soluciones hay, porque en realidad soluciones se han aplicado en otros países cercanos, como el caso de Colombia, y ha comenzado a verse un resultado. Pero hoy él me decía acá el alcalde Allison que el ministro Jiménez, el primer ministro, nos había dicho que aquí el tema del sicariato no había que preocuparse tanto porque los números no son tan complicados, y más bien si lo comparamos con México, pero por supuesto que si los comparamos con México... No dijo países exactamente, pero dijo que comparado con otros países aquí es bajo, y efectivamente siempre será bajo el Perú junto a los países más violentos del mundo. Pero comienza abajo pues y sigue aumentando. Obvio, y entonces mal de muchos con solo de tontos ese refrán. O sea, ¿qué se trata de eso? ¿Por qué no nos comparamos más bien con los más pacíficos del mundo y no con los más violentos, no? Ahora, hemos dicho varias veces que Colombia en general ha aplicado, no sé en cuánto tiempo, pero una política institucional de la policía que ha reducido de manera drástica el tema de la inseguridad en todo ese país. Así es. ¿Cuál ha sido la llave del éxito? La llave del éxito es la gestión y el poder que se le dio al general Rosso Serrano para que constitucionalmente pueda reformar a la policía de Colombia. Pero además de la policía, también tenían el Código Procesal, el nuevo Código Procesal Penal, muy similar al peruano, pero ellos lo han adecuado a la realidad colombiana, y eso ha mejorado y ha perfeccionado tanto a la policía como al Ministerio Público en la investigación del delito. Acá se dio el nuevo Código Procesal y se han hecho unos cambios totalmente de índole administrativo, pero en la parte operativa todavía hay deficiencia. Las estadísticas del año 2010 anunciaban que el número de procesados en Tacna equivalía al 4%, quiere decir que el 96% salía en libertad. Sí, pues. En el mejor de los casos, el 12%, quería decir que el 88% de se creó en libertad. Perdón, y se creó, Mónica, un impuesto para la seguridad ciudadana. Entonces también queda claro con la experiencia... Allá en Colombia. En Colombia. Okay. Se queda claro, yo no digo que haya que crear un impuesto acá, pero estamos en un país donde los presidentes nos dicen siempre que tenemos mucho dinero, que nos va muy bien, y por más que nos va muy bien, siguen abandonando la Policía Nacional del Perú. Sí, bueno, vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Soy Julio de Lurín. Sí. Es interesante la reflexión del señor Allison, que muchos delincuentes del extranjero están viniendo y no se ve nada por el control. Ahora han abierto también las fronteras de México, ¿no? O sea, no hay visa tanto para los que vamos como los que vienen. Sí. Bueno, acá en Lurín ha aumentado lo que es el robo al paso bastante, sobre todo a las casas, en el tiempo de verano por lo menos. Hay bastante lo que se ve. Quería preguntar al general, en su experiencia, acá envía Alejandro en la comisaría. Por ejemplo, me dicen que el comisario es el que envía al personal de comisaría de seguridad ciudadana a hacer operativos de tránsito. Se supone que los policías de tránsito son los especialistas. Sin embargo, ocupan tiempo ellos haciendo operativos en la antigua Panamericana Sur. Entonces yo quería preguntarle al general, ¿por qué se da eso? Porque en realidad realmente se descuida la seguridad ciudadana y están aumentando por eso mismo acá en Villa Alejandro los robos, ¿no? ¿Por qué se da? Porque es los mismos comisarios. Okay. De repente por eso no quieren que los alcaldes tomen de alguna manera un cierto control. Ok, bueno, los alcaldes también tienen responsabilidad en el tema de la seguridad de una ciudad y de su distrito y de su país. Lo que tiene que haber es una gran coordinación entre todos los distritos con la alcaldía de Lima y la policía, además del gobierno, en términos de decisión y liderazgo, porque este es un asunto transversal e integral, no es solamente de un sector. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bienvenido a Capital. Yo creo que el señor que llamó antes ya ha adelantado parte de lo que yo quería manifestarle. Sí. Lo que yo me gustaría preguntarle al general, ¿por qué tanto personal de tránsito? ¿No? Cuando en otros países el personal de tránsito es muy limitado. Sí, claro. Pero sin embargo aquí la mayor parte es de tránsito.
Estamos viendo simplemente un ente recaudador o un ente que cuide realmente la seguridad ciudadana. Ok, perfecto. A ver, general, dos temas que le han planteado. Primero este último, que creo que me parece que es macro, ¿no? La situación de tránsito es una tradición que tuvo la Guardia Civil en otros tiempos, donde la cantidad de vehículos y donde las calles de Lima eran suficientemente anchas para la cantidad de vehículos existentes. Pero esa es una actividad que en casi todos los países ha sido delegada a las municipalidades. Para que el policía... Y reemplazada por semáforos, digamos, que funcionen, ¿no? Claro, porque finalmente yo recuerdo mucho la palabra de un ciudadano japonés, un funcionario japonés que me decía: el día que en tu país, debajo de un semáforo, no necesites poner a un policía, tu país ha cambiado. Y yo creo que debajo de cada semáforo ponen 3 o 4 policías. Y eso significa también una cultura de la ciudadanía para respetar las normas. Pero es una actividad rutinaria que debe ser cubierta por otras instituciones, en tanto que la policía conservaría los casos de accidente de tránsito, la parte investigativa. Pero la parte de control del fluido del tránsito, muy bien puede ser. A veces, y lo digo con todo respeto, pero a veces tener a un policía manejando el tránsito entorpece mucho más el tránsito que lo que podría agilizar el tránsito, por ejemplo, olas verdes en los semáforos. Y por otro lado, las cámaras de seguridad iban a vigilar si es que uno comete una falta, inmediatamente pues te llega a tu casa y tienes que pagar tu sanción, como ocurre, ¿no? Aparte, Mónica, es un hecho que cualquier funcionario o empleado municipal podría ser capacitado efectivamente para dirigir el tránsito. Y esa policía que ha sido preparada para disparar, que tiene facultades de detener, en fin, debería pues cuidar la vida de los peruanos y no estar dirigiendo el tránsito. Pero voy a decirle una cosa muy popular y muy fea, pero si así nomás la gente se zurra en el policía, ¿cómo no se va a zurrar? Es cierto, un policía municipal. Parte del problema también es la pérdida del principio de autoridad, es un hecho, entre otras cosas más, ¿no? Como vemos efectivamente que cuando un juez dicta una sentencia, se acata si se quiere, si no se quiere, así como hay jueces malos, también hay jueces buenos que dictan sentencias positivas para el país que no se acatan también, ¿no? O sea, lo vemos todos los días. Es parte de un problema macro. Me refiero a que al policía, si es un buen policía, tiene una capacidad sancionadora. Si es un mal policía, van a arreglar con una coima. Así completamente funciona, de acuerdo. Y lamentablemente los oyentes que han llamado se referían justamente a eso, que están abandonando la labor policial para hacer básicamente la intervención de tránsito por un tema económico, dijo un oyente, y que todos lo conocemos. Y quiero así agregar algo: hay muchos buenos policías, pero estos que hacen esas cosas son efectivamente los que empañan la imagen de la institución. Definitivamente. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola, bienvenida a Capital, señora. ¿Cómo adelante. está usted? Muy buenas tardes. Al general. Sí. Nosotros vivimos, yo vivo en la zona limítrofe de San Miguel con la Perla Alta, Callao. Vivimos constantemente robos, asaltos, intentos de violaciones. Se le está pidiendo al alcalde Eresi, a usted le pido por favor, le solicito su presencia para una entrevista, para así poder dirigirnos a él. En segundo lugar, por favor, según ley, todas las zonas regionales, todas las regiones tienen un puesto de respuesta inmediata, por ley, en toda zona fronteriza. Estamos solicitando, por favor, a ver si el general me ayuda con esta solicitud en la comisaría de mi sector, de la Costanera, para yo poder tener presencia policial por ser zona limítrofe en mi urbanización. Ok, bueno, no sé si eso está en su capacidad. General, a ver. Ahí estaría fuera de mi jurisdicción. Ahora soy el gerente de seguridad ciudadana de mi barrio, de Magdalena del Mar. Y si está hablando entre La Perla y San Miguel, bueno, habría oportunidad, sé que... ¿Cómo estamos por casa entonces? ¿Cómo está la cosa? Ya que usted, digamos, Sí, es una situación de riesgo que se va a ver incrementado aún más cuando se amplíen y se mejoren las vías de comunicación, porque así como se va a aumentar el fluido de los ciudadanos honrados, los delincuentes van a aprovechar de esa ventaja. Me refiero a la apertura de la Costa Verde. De la Costa Verde, ya. Sí. Y también va a haber muchas más facilidades para el ingreso y salida de delincuentes que vienen de los distritos vecinos. Es por eso que la zona de Magdalena del Mar ya está siendo cubierta desde antes de que se inaugure con 8 cámaras de videovigilancia para tener el control de esa zona
bajo estricto... Sí. Y usted, en términos de delito, de comisión de delito, ¿tienen estadísticas? De hecho, rapidito, va a seguir al corte. De hecho, Ciudad Nuestra, de la Fiscalía, somos uno de los distritos más seguros de Perú. Tenemos, para el tema que habla general, acabamos de instalar 8 cámaras solamente en la Costa Verde y 2 casetas de seguridad ciudadana, porque hemos visto que hay falsos taxistas que asaltan a mujeres, las desvían por la Costa Verde y las asaltan ahí. Y adicionalmente, lo más importante, hemos mandado blindar 10 carros, pero esos 10 carros, cuando estén blindados, en 60 días, van a tener de 2 a 3 policías cada uno por turno. Pero no cualquier policía, estamos teniendo la mejor policía de Perú. Estamos pagando el precio más alto para tener a los mejores policías de Perú armados y los mejor entrenados y aguerridos y decididos. Porque esa gente está matando a los peruanos y tenemos que recibirlos con policías que son capaces de defender a los peruanos, de neutralizarlos, que están un paso o 10 pasos adelante de ellos, y no como hoy, que lamentablemente los delincuentes están adelante del Estado, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más llamadas de ustedes, así que estamos aquí en Capital, no se olviden, estamos viendo el tema de la inseguridad ciudadana, regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y bueno, hablábamos del Código Penal y efectivamente el Código Penal ha tenido tantos parches, o sea, nadie en realidad se ha puesto a ver efectivamente si este Código Penal es aplicable dentro de la realidad del Perú hoy, no hace 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, un mes, sino hoy, para que tenga una coherencia. Me estaba contando algo que me parece difícil de creer. El alcalde de Magdalena, Allison, me estaba contando que él, por ejemplo, quería donar armas y municiones para que tengan prácticas de tiro sus policías dentro del distrito de Magdalena, pero la ley lo prohíbe. La ley prohíbe expresamente al gobierno local, o sea, al municipio, donar armas y municiones a la policía. Y ya sabemos todos los peruanos que nuestros policías no hacen prácticas de tiro. Pero si ellos mismos tienen que comprarse a veces las municiones, no entiendo. O sea, no aceptan donación y les obligan a comprar sus propias municiones. Así es, y la ley está hecha y dice ahí que podemos donar todo menos armas y municiones. Entonces es una norma que no entendemos. Siguientes de carnaval, de repente pueden ustedes miren, o sea, en realidad hay que ver la forma. Disculpen la ironía, pero la verdad es una tontería. Y las prácticas de tiro son muy importantes, como hablamos con el general el otro día, es como el deporte. Que corre todos los días, corre mejor. El que no dispara nunca te hace inmovilizar frente a un mercenario que dispara todo el tiempo. Y lo vemos frecuentemente que en los enfrentamientos mueren los policías. Lo sabe bien, ¿no? Sí, y en muchos casos el mismo policía tiene miedo de su propia arma, porque como no está adiestrado y acostumbrado a hacer uso de ella, puede tener muchas fallas, muchos errores y dañar a personas inocentes. La vida, dañar a personas inocentes y después verse mezclado en un problema hasta judicial porque utilizó un arma de manera inadecuada. Así es, en unos días vamos a llevar a hacer prácticas de tiro a los policías que van en nuestros carros, pero ya no es una donación a la comisaría, sino son los que están de franco con nosotros. Pero es absurdo, repito, porque lo obvio, Mónica, es que la municipalidad, que tiene algo más de recursos, pueda dotar de esos recursos a la comisaría del sector, y no que la ley más bien nos impida dar lo que es más importante, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿No? Aló, sí, bienvenido a Capital. Gracias, buenas tardes. Sí, mi nombre es Augusto, Magdalena. Ajá. Yo quiero preguntarle al alcalde Allison, cuando tienen reuniones entre los alcaldes de Lima Metropolitana, ¿ustedes comparten las buenas experiencias, por ejemplo, para replicarlas en los otros distritos? Porque algo que yo he visto desde hace unos años fue su campaña que hizo No compres celulares robados, ¿no? Por ejemplo, y muy bien lo han llevado al control. No hay una zona, al menos hasta ahora, que me he dado cuenta que vendan celulares robados. En Magdalena se retira en Magdalena específicamente. Y eso es algo específico. ¿Y usted se siente seguro en Magdalena, señor? Más confiado, más tranquilo, la verdad. En las noches veo bastante los serenazgos que van de un otro lado, aunque por la zona que vivo, de Domingo Ponte, en Trujillo específicamente, no hay buena iluminación. Ese es un gran problema, porque a mí me asaltaron hace años ahí con arma y todo, ¿no? Entonces, buen dato, lo está apuntando el alcalde. Vamos con otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola, bienvenido a Capital. Señor. Buenas tardes, Mónica, felicitaciones ahí a tus panelistas. Te hablo por ser retirado, que ha vivido tiempo de terrorismo, ya te voy a hablar la experiencia. Antes en la Guardia Civil, el general no me va
desmentir esto. Se detenía 24 horas por indocumentados. Personas sospechosas en la calle, se llevaba a la comisaría, se identificaba ocupación, domicilio. No cumplía estos requisitos, se le formulaba el testado de vagancia. Ahorita la policía está atada de mano. Ahorita la policía está caminando, ve parados en la esquina, no lo puede decir nada por las leyes que no te pueden... Pero usted habla de la época de terrorismo cuando había suspensión de garantías. Antes, te digo, había no sé, tu chavo, misionario en la ley pública, detención 24 horas. Perfecto. Entonces eso yo pienso que debe regresar porque el policía está atado de manos, no puedes... o retener, pues prácticamente retener sospechoso a la comisaría. En la comisaría que haya el comisario, un representante en la municipalidad, un psicólogo, evaluar reincidentes, y ese prácticamente son los delincuentes en potencia. Ok, perfecto, gracias. A ver, general. Claro, la policía tenía la potestad de detener hasta por 24 horas. Por sospecha, nada más. Sí, pero los grandes legisladores han hecho que el Perú mejore en el respeto de los derechos humanos y ahora lo puede hacer solo por 4 horas para fines de identificación. Una de las grandes herramientas era la ley de vagancia. Claro, el tema es pues que nunca se encuentra el medio y el equilibrio. Por un lado podía haber excesos, porque hemos tenido gobiernos dictatoriales, hemos tenido gobiernos militares. Y asesinatos también de ha habido época de terrorismo, o sea, asesinatos también, o sea, pero me imagino que los legisladores deben haber invocado esto, pero se van al otro extremo, pues. Claro, pero yo recuerdo en mi infancia que cuando no quería comer verduras porque prefería comer carne, mi papá me traía al policía de la esquina. Y el policía me decía, muchacho, tú tienes que alimentarte. Y me llamaba la atención. Y con su presencia y su uniforme de guardia civil, tenía que comer las verduras que no me resultaban muy agradables en ese tiempo. Pero nosotros vemos... Esa está buena, a mí nunca me llevó un policía para comer verduras, pero bueno. Pero sí vemos una policía disminuida, también jurídicamente. Sí, claro. Que cuando hace uso de su arma de fuego, tiene que enfrentárselo a un abogado, tiene que contratar a abogado para que lo defienda. Su institución no lo defiende. Vemos una policía que cuando va a una manifestación, a ellos sí los pueden agarrar a pedradas, pero ellos no pueden disparar. O sea, hay que respetar los derechos humanos, pero hay que dotar de policía también de seguridades para que hagan el trabajo por el resto de peruanos, ¿no? Yo entiendo que la policía muchas veces recibe toda la indignación y la crítica de la población, en algunos casos de manera real y en otros casos de manera que no es la adecuada, pero lo cierto es que tenemos una policía, mitad de policía, porque la otra mitad son, yo los he llamado guachimanes, con vestido de policía, porque al día siguiente está en un lado que no le corresponde a un policía. Sí, pero en los lugares donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal, al delincuente, aquel que ha infringido la ley, el Estado, a través del Ministerio de Justicia, le pone un abogado defensor. Cuando este abogado defensor se entrevista con su patrocinado, el delincuente, lo primero que le pregunta es, ¿en qué parte de tu cuerpo te ha pegado el policía? Ni siquiera le pregunta si ha sido agredido. De frente va, ¿en qué parte de tu cuerpo te ha agredido el policía? Entonces presentamos una denuncia. Y aquel policía que ha intervenido está sujeto ya a un proceso de investigación. ¿Por qué? Ese es el nuevo Código Procesal Penal que se debe modificar para dar mayores garantías. Y así por el estilo, existen muchas situaciones cortapisas para que no haya la posibilidad de que el policía pueda tener un buen trabajo. Ahora, un tema importante es que ha tocado Mónica, el 1 por 1. Eso me parece fatal. Un desastre. Y hay muchos libros escritos. Ha anunciado Jiménez, tengo entendido, una vez más, porque la vez pasada también anunciaron el mismo gobierno. Que el mismo gobierno que se iba a quitar esto, pero claro, los policías no quieren porque ese es su ingreso. Hay que pagarles el doble, obviamente, para lograrlo. Lógico. Lo que ocurre con la policía es que el paquete para fortalecer la seguridad ciudadana del mes de diciembre del 2012 ha modificado el incremento y las percepciones económicas de la Policía Nacional, pero lo ha señalado en 5 tramos y solamente se ha cumplido, como estamos en el 2013, el primer tramo, pero ya se quiere aplicar como si hubiera sido un aumento total. Ajá. Nadie está de acuerdo con el 2 por 1, ¿no? El 1 por 1. El 1 por 1, ¿no? Entonces, para su eliminación es necesario que el policía tenga un sueldo digno. Lógico, mira, eso nadie lo duda. Lo cierto es que una ciudadanía no puede respetar a su policía si lo ve un día como policía, el día siguiente de la misma manera vestido,
como policía, pero cuidando una construcción. Y cargando paquetes y también cargando cuando se los pide eso es privado. indigno para el propio policía, pero lógicamente tiene que pasar por que le dupliquen el sueldo o le den el mismo sueldo que le genera ese otro trabajo. Porque cuando se permitió que el policía trabaje en Seguridad de Franco, era cuando el Perú no tenía dinero. Y era una forma, digamos, hábil, por entre comillas, de que ellos ganen un poco más. Pero hoy el Perú tiene dinero, pero parece que no es una prioridad la seguridad ciudadana, y adicionalmente parece que el Estado cree, ese y todos los anteriores creen que invertir en seguridad es perder el dinero. Que es absurdo. Claro, es absurdo por dos motivos, porque como siempre digo, la falta de seguridad hace que muchos miles de turistas no vengan al Perú. No, es un impacto económico, claro, de todas maneras. O sea, la falta de seguridad crea pobreza, y no es al revés necesariamente. Bueno, solo para terminar, porque se nos acabó el tiempo, decir que en Magdalena están dando una recompensa por los asesinos de la suboficial Delia Grosso de Guavil. Ellos son Emilio Alessio, Constantino Calizaya, alias Foca, y Elmer Ciro Soto Verospi, alias Elmer. Los teléfonos para comunicarse, y lo pueden ver en todo Magdalena, estos carteles, son el 966-3256-81, 9431-11-360. Esto es Dirincri, también Policía Judicial, para que ustedes den la información. Permíteme un minuto, Mónica, por favor. Medio, no, vamos a poder recompensa para capturar a todos los delincuentes que cometan hechos graves en Magdalena. Por esos dos y todos los demás que se les ocurra hacer actos parecidos en Magdalena. Y adicionalmente, en todos los demás casos por venir, vamos a poner, como en este caso, abogado a la familia agraviada, para que no nos encontremos con ninguno de esos jueces benignos que sueltan a los asesinos en 2 o 3 años a la calle, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros en Capital, y regresamos con un tema distinto.